Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en Español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y con gratitud y fuego en el corazón te doy la bienvenida a esta nueva edición del Hombre Católico en el mundo de hoy. Hoy no venimos simplemente a aprender de un santo más. Venimos a dejarnos confrontar por un hombre que vivió sin reservas, que amó sin miedo y que murió como vivió, dando la vida por amor. Hablamos de ese gran santo, San Maximiliano Kolbe, ese fraile franciscano que se convirtió en caballero de la Inmaculada y cuya entrega radical sigue resonando en cada corazón dispuesto a seguir a Cristo con toda el alma. En una época marcada por el ruido, el egoísmo y el miedo a comprometerse, Kolbe se nos presenta como un testigo incómodo y a la vez profundamente inspirador. Su vida fue una consagración constante, un sí diario a la Virgen, un martirio vivido a cada paso, hasta consumarse en Auschwitz. Ese terrible momento del exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ese holocausto del cual todavía la humanidad tiene memoria de corazón, cuando él mismo ofreció su vida por otro hombre. Y todo esto no con discursos grandilocuentes, sino con un corazón en silencio y encendido por la caridad. Este programa va a ser un viaje hacia eso que es lo esencial, la entrega, la fe vivida sin adornos, el amor que no calcula. Vamos a caminar por su historia, su pasión mariana, su enfrentamiento al mal y su lugar en la comunión de los santos. Así que ponete firme, hermano, porque no estamos aquí para admirar de lejos, sino para dejarnos transformar por esa vida de ese gran santo. Esta hora es para quienes no queremos ser cristianos de ocasión, sino hombres dispuestos a dar la vida, como Maximiliano, sin medida. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su divina providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será todo creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Hoy caminamos junto a San Maximiliano Kolbe, caballero de la Inmaculada y mártir de la caridad. En el primer segmento vamos a recorrer su historia, desde su niñez, marcada por una visión profética, hasta su entrega total como franciscano, misionero y apóstol moderno. En el segundo segmento nos vamos a adentrar en su alma mariana, su consagración radical a la Virgen, la milicia de la Inmaculada y su amor total a la Madre de Dios.
En el tercer segmento lo vamos a ver enfrentarse al mal de su tiempo con valentía, el nazismo, el odio, la persecución, y cómo su legado sigue inspirando al hombre católico de hoy. Y en el cuarto vamos a contemplar cómo la iglesia honra su vida y su muerte, su fiesta litúrgica, su canonización y cómo su intercesión sigue siendo faro para los que queremos dar la vida sin reservas. No te vayas, al regresar vamos a comenzar este viaje con San Maximiliano Kolbe, testigo del amor más grande. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Empezamos este primer segmento. Soy Leo Janón en tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Hablemos de ese franciscano con corazón de fuego, la vida de Maximiliano Kolbe. Este hombre en pleno siglo XX se convirtió en una luz ardiente en medio de la oscuridad. Un hombre profundamente mariano, profundamente eucarístico, profundamente heroico. San Maximiliano Kolbe. Su vida nos muestra que la santidad no es solo para tiempos pasados, ni para almas excepcionales, sino para quienes, con humildad y determinación, se dejan consumir por el amor de Dios y por el fuego del Espíritu. Bueno, pues Maximiliano nació en 1894 en un hogar muy sencillo en Polonia. Su familia vivía con bastante sobriedad, sencillos, pero con una fe muy profunda. Su madre, fervientemente religiosa, sembró en él una devoción mariana que más adelante iba a dar frutos abundantes. Pero lo que más impacta de su infancia es una experiencia mística que vivió a los 12 años. Un día, después de una fuerte corrección materna, porque era muy inquieto y muy voluntarioso, se recogió en oración y la Virgen María se le aparece. Le mostró dos coronas, una blanca, símbolo de pureza, y una roja, símbolo de martirio. Y le preguntó, ¿cuál eliges, Maximiliano? Él respondió, ambas. Ese momento marcó su alma para siempre. Lo que Kolbe vivió no fue una visión romántica ni una emoción pasajera, fue una gracia profunda que orientó todo el resto de su existencia. La teología nos enseña que Dios puede revelar su voluntad de formas extraordinarias y que cuando el alma responde con generosidad, el Espíritu Santo se hace fecundo. En ese instante, Maximiliano comprendió que su vida no era suya, que estaba llamado a ser don. Eligió una vida de pureza y de entrega total, y ese sí lo sostuvo en cada etapa, en sus estudios, en su pobreza, en su enfermedad y finalmente en ese campo de concentración fatídico de Auschwitz. Ese primer sí a María fue como una semilla que crecería hasta convertirse en un árbol cargado de frutos para nuestra Santa Madre Iglesia. Ahora bien, hablemos de su vida franciscana, porque cuando se siente impulsado por ese encuentro con María y por esa inquietud vocacional muy fuerte, pues Maximiliano ingresa al Seminario Menor Franciscano a los 13 años. Y tiempo después profesó como fraile menor conventual y tomó el nombre de Maximiliano María. Ese María no fue un adorno, era una declaración de identidad. Él quería pertenecer totalmente a la Virgen, servirla, vivir por ella y morir por ella. Desde muy joven mostró una inteligencia brillante, una disciplina férrea y una creatividad apostólica fuera de lo común. Entonces fue enviado a Roma, donde obtuvo doctorados en filosofía, en teología, y donde comenzó a vislumbrar una obra espiritual que marcaría el siglo XX, la Milicia de la Inmaculada. Esa Milicia de la Inmaculada fue fundada el 16 de octubre de 1917, el mismo mes de la última aparición de la Virgen de Fátima. Así es. Y eso fue pues un movimiento mariano de evangelización para los tiempos modernos. Kolbe
percibía que el mundo se alejaba rápidamente de Dios y que había que ofrecer un camino espiritual claro, accesible y profundamente comprometido. Su lema era directo y revolucionario: conquistar el mundo entero para Cristo por medio de la Inmaculada. Él veía a la Virgen no como un obstáculo para llegar a Jesús, sino como el camino más corto, más seguro y más bello. Y formó la milicia para que los laicos, los religiosos y cualquier hombre católico pudiera vivir esa consagración como estilo de vida. La consagración a María no lo hace menos viril. Al contrario, lo hace más fuerte, más íntegro, más libre, porque cuando uno vive como hijo de María, aprende a ser como Jesús. Hablemos de su pasión misionera, porque Maximiliano no fue un fraile de claustro cerrado ni un contemplativo aislado del mundo. Todo lo contrario, su espíritu era ardientemente misionero. Fue enviado por sus superiores a Japón, donde, sin conocer el idioma ni las costumbres, fundó en Nagasaki un convento franciscano y una imprenta que llegó a producir publicaciones católicas para miles de japoneses. Y aquí hay algo muy providencial. Ese convento fue construido en una zona que los ingenieros locales consideraban poco favorable, pero cuando años después cayó la bomba atómica sobre Nagasaki, ese convento quedó intacto. Fue un signo más de que Dios respaldaba a este hombre que se atrevía a evangelizar con audacia, sin miedo, confiado siempre en la Virgen. Pero su mayor obra apostólica la desarrolla en su amada Polonia. Ahí fundó Niepokalanów, la ciudad de la Inmaculada, una comunidad religiosa con más de 700 frailes. Era una ciudad consagrada a María, con imprentas, talleres, emisoras de radio y una red de distribución que llegaba a millones. Su revista, El Caballero de la Inmaculada, así se llamaba la revista, tenía una circulación de más de 1 millón de ejemplares mensuales, en una época sin internet, sin redes sociales, sin medios digitales. Era un visionario. Y todo esto lo hacía con la profunda convicción de que los medios de comunicación no eran enemigos, sino herramientas. Herramientas que podían y debían ser redimidas y puestas al servicio del reino de Dios. Finalmente, hablemos de su martirio en Auschwitz, la entrega total. Llegamos entonces a ese momento muy estremecedor y revelador también de la vida de San Maximiliano Kolbe, ese martirio en ese campo de concentración, esa tierra de horror donde el odio pretendía reinar, pero también el amor de un solo hombre encendió una llama que no se ha apagado aún al día de hoy. En 1941, Kolbe fue arrestado por proteger a judíos y por su incansable labor evangelizadora. Lo enviaron al campo de concentración donde el alma del hombre era triturada a diario. Pero ni en ese infierno dejó de ser lo que era: sacerdote, hombre de Dios, testigo del amor. Confesaba en secreto, compartía su pan, consolaba a los débiles, rezaba el rosario con voz serena entre todos esos gemidos. Y en medio de la deshumanización, él era rostro de Cristo. Entonces ocurrió lo que cambiaría su historia y la nuestra. Un prisionero escapó y los nazis, como represalia, eligieron a 10 hombres al azar para que murieran de hambre. Uno de ellos, Franciszek Gawronczyk, gritó entre lágrimas: ¡mi esposa! ¡Mis hijos! Fue entonces cuando Kolbe dio un paso adelante. Frente al asombro de todos, miró al oficial y dijo con firmeza: yo soy sacerdote católico, quiero morir en lugar de ese hombre. No pidió nada, solo ofreció su vida, no por un amigo, no por un pariente, sino por un hombre, por un hijo de Dios como vos y como yo. Y ese gesto silencioso, libre, heroico, fue el eco más puro del evangelio que pudo haber resonado en ese lugar de muerte.
Durante los días en la celda del hambre, Kolbe se convirtió en ese pastor de todos esos condenados. Animaba a los demás, rezaba en voz alta, cantaba himnos marianos, recitaba la escritura de memoria. Uno a uno, los hombres iban muriendo de hambre, menos él. Él fue el último en quedar con vida. Así que el 14 de agosto, en vísperas de la fiesta de la Asunción, un soldado entró a acabar con su vida. Y fue ahí, según algunos relatos piadosos, donde Kolbe extendió su brazo con paz y alzó el otro en señal de bendición hacia el que lo iba a ejecutar. El guardia desconcertado le dijo que no hacía falta. Y Kolbe, sereno, habría respondido: el otro es para bendecirte. Si esa escena ocurrió como se cuenta, es sobrecogedora. Y si no fue visible, bueno, no importa, porque su alma ciertamente lo hizo. Así era su amor, sin medida, incluso hacia su verdugo. Su cuerpo fue incinerado, pero su alma ya había sido consumida por el fuego del amor. Fue canonizado como mártir de la caridad por San Juan Pablo II, porque su muerte no fue provocada por odio a la fe, sino impulsada por un amor tan grande que solo puede venir de Dios. Su vida entera fue una Eucaristía, ofrecida, bendecida, quebrada y dada. Y su muerte, un reflejo del crucificado, silenciosa, firme, redentora. Qué impresionante, ¿verdad? Acabamos de recorrer la vida de un hombre que no vivió a medias, que no se conformó con rezar y esperar, que decidió arder por Cristo y por María en cuerpo y alma, con inteligencia, con creatividad, con radicalidad. San Maximiliano Kolbe no es solo mártir admirable, es un modelo para nosotros hoy. Nos recuerda que el corazón del hombre católico tiene que estar encendido por algo más grande que el mundo, encendido por el amor, por la misión, por el cielo. En el siguiente segmento vamos a profundizar en el motor de su vida, la fuente de su fuerza, el amor que lo consumió completamente, su relación única y total con la Virgen María, su Inmaculada. No se vayan, que esto apenas comienza. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso, soy Leo Janón y ahora vamos a entrar en el corazón espiritual de San Maximiliano Kolbe, en lo que podríamos llamar su motor, su pasión, su identidad más profunda, su amor total y absoluto por la Virgen María. Para Kolbe, María no era una figura decorativa ni una devoción opcional, era su madre, su reina, su capitana de batalla, su modelo, su guía, su fuerza. Amarla era su vocación, su alegría, su camino hacia Cristo. Él entendió, como pocos en su tiempo, que el amor a María no nos aleja de Jesús, sino todo lo contrario, nos lleva a Él con seguridad, profundidad y ternura. Así que este segmento quiere ayudarnos, querido hermano de Dios, a redescubrir a María no como algo sentimental, sino como alguien real, viva, presente, que puede moldear nuestra vida como hombres, padres, trabajadores y testigos del Evangelio. Cuando uno escucha el término milicia de la Inmaculada, puede imaginar algo rígido, militarizado o reservado para almas consagradas. Pero para San Maximiliano Kolbe la milicia era una comunidad espiritual de combate, abierta a todos, laicos, sacerdotes, religiosos, jóvenes, casados, solteros. Es decir, él entendía que estábamos en una verdadera batalla, no con armas, sino con oración, ¿sí? Fe, con pureza, no contra hombres, sino contra el pecado, la indiferencia y el alejamiento de Dios. Entonces la milicia era su respuesta a un mundo que ya en su tiempo mostraba señales de desmoronamiento moral. Y su eje era claro: consagrarse a la Virgen, no de manera simbólica, sino real, concreta, cotidiana. ¿Sí? Bueno, para Kolbe, consagrarse a María no era una idea
bonita o agradable, no, era entregarle todo, cuerpo, alma, mente, proyectos, futuros, sufrimientos, talentos y también pecados. Lo decía así: no me pertenezco a mí mismo, soy todo tuyo, María. Y esta consagración no era una fuga del mundo, sino una manera de transformarlo desde adentro. Porque quien se consagra a María se deja usar por ella como instrumento, como canal de gracia. San Luis María Griñón de Montfort ya había propuesto esa consagración, pero Kolbe la actualiza para los tiempos modernos, con imprentas, con medios de comunicación, con formación doctrinal, con acción concreta. Su espiritualidad no era evasiva, era militante. Una de las verdades que Kolbe defendió con más convicción y que sigue siendo profundamente actual es que María es la mediadora de todas las gracias. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que todas las gracias de Dios que Dios nos quiere dar pasan por voluntad divina por las manos de la Virgen. No porque a Dios le falte poder, sino porque Él ha querido asociar a María de forma singular y amorosa a la obra de la redención. Y así como vino al mundo a través de ella, también quiere llegar a nuestros corazones por medio de ella. San Maximiliano lo comprendió de una forma tan radical que decía: la Inmaculada es el canal por el que fluye la gracia hacia nosotros. Y esta idea tiene bases firmes en la tradición de la Iglesia. Padres de la Iglesia, santos, teólogos y los papas mismos han afirmado que María, al ser la nueva Eva, colabora activamente en la obra salvadora de Cristo, el nuevo Adán. Kolbe no inventó esta doctrina, pero la vivió con una convicción total. Por eso repetía con frecuencia que la entrega a María no disminuye la centralidad de Jesús, sino que nos asegura un camino más directo y puro hacia Él. En sus escritos decía que el Espíritu Santo obra en las almas por medio de la Inmaculada y que negarle ese papel sería como ignorar el diseño de Dios en la historia de la salvación. Y aquí, querido hermano, hombre de Dios, hay una clave preciosa para cada uno de nosotros. A veces nos sentimos secos espiritualmente, débiles, confusos. A veces queremos crecer en la fe, pero no sabemos dónde empezar. San Maximiliano nos lo grita desde su vida y su martirio. Empezá por María. Pedile a ella las gracias que necesitas, entregarle tu vida, tus luchas, tus heridas. Ella sabrá qué hacer con todo eso, porque es tu madre, porque es tu corredentora, porque su amor es tan perfecto que siempre nos conduce a Jesús. Y si Dios quiso que todo pasara por ella, ¿cómo no vamos nosotros también a pasar por su corazón? Bien, pues una de las intuiciones más poderosas de San Maximiliano Kolbe fue ver en María no solo una intercesora o una mediadora, sino un modelo concreto de vida cristiana, especialmente para nosotros los hombres. Y puede que esto pues nos resulte un poco chocante, porque solemos pensar que María es modelo para las mujeres. Pero no, María es modelo de humanidad redimida. En ella vemos cómo se vive la pureza, la obediencia, la humildad, la valentía. Virtudes que no tienen género, pero que sí tienen una expresión particular en nosotros como varones. Kolbe veía en María no solo a la madre tierna, sino también a la mujer fuerte, la que aplasta la cabeza de la serpiente, la que dice sí sin miedo y un sí sostenido, la que acompaña a Jesús hasta la cruz. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Pues que podemos y debemos mirar a María como ejemplo. Cuando hablamos de pureza no hablamos solo de castidad, sino de un corazón indiviso, centrado en Dios, sin dobleces, sin máscaras. María es la toda pura, porque su amor no estaba contaminado por el egoísmo. Kolbe aspiraba a esa pureza del corazón y entendía que un hombre puro, pues es un hombre libre, íntegro, confiable. Y en cuanto a obediencia, pues María no fue sumisa por debilidad, sino obediente por confianza. Dijo, hágase, cuando no entendía del todo, pero sabía en quién confiaba.
Esa obediencia fuerte es la que necesitamos hoy en el hogar, en el trabajo, es decir, en el combate espiritual. Y por último, la fortaleza. María no fue una figura frágil, estuvo de pie junto a la cruz, no se quebró, sufrió, sí, pero no huyó. Kolbe la admiraba profundamente por eso. Y vos y yo, hermano, que a veces nos sentimos frágiles ante la tentación, ante el cansancio, ante las pruebas familiares o laborales, necesitamos levantar la mirada hacia ella, porque la fortaleza del hombre cristiano no nace del orgullo ni del carácter fuerte, sino de la gracia. Y María es la portadora de esa gracia. Y si querés ser un hombre firme, fiel, fuerte, pues entonces aprendamos de esa mujer que nunca se rindió. Bueno, para San Maximiliano Kolbe el ideal del hombre católico no era el de caballero, no era el caballero de fantasía o de cuentos, sino el hombre que ha sido formado, ungido, enviado para combatir el mal con armas espirituales. Y su reina era la Inmaculada. Por eso hablaba de los caballeros de la Inmaculada. Hombres que se consagran a María no solo en lo privado, sino en lo público. No solo para pedirle favores, sino para servirle como soldados leales. Ser caballero de la Inmaculada para Kolbe implicaba ser apóstol en todos los ambientes, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la cultura. Un apóstol sin miedo. ¿Qué armas debe llevar ese caballero? Bueno, pues la oración, la confesión frecuente, el rosario diario, la Eucaristía vivida con fervor, la formación continua, el testimonio coherente. Kolbe no soñaba con un catolicismo tibio o cultural o tradicionalista sin vida. Soñaba con un catolicismo militante, alegre, valiente, que no teme ir contra corriente, especialmente en estos tiempos de hoy, donde hay muchas corrientes adversas a nuestra fe. Y para eso María es la maestra. El caballero de la Inmaculada no debe ni busca destacar ni ser reconocido. Busca glorificar a Dios y servir a su reina. Entonces, cuando llegó su prueba, como le pasó a Kolbe en Auschwitz, el hombre no debe esconderse, se entrega porque ya había ofrecido su vida mucho antes, cada día, sino más bien eso se volvió la oportunidad para realmente hacerlo. Así que, bueno, qué hermoso es descubrir, hermanos, que el amor por María no es una devoción bonita o secundaria, sino una verdadera escuela de santidad. San Maximiliano Kolbe vivió cada día como un hijo fiel de la Virgen, como instrumento en sus manos, como un caballero de su inmaculado corazón. Veremos cómo en el siguiente segmento San Maximiliano enfrentó al totalitarismo con la fe, al odio con la caridad. ¿Y qué dice eso al hombre católico de hoy? No se vayan. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El hombre católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en este tercer segmento. Soy Leo Janón y hemos visto cómo San Maximiliano Kolbe vivió para María, cómo se consagró a ella y cómo esa consagración pues transformó toda su vida en un instrumento poderoso del reino. Bueno, pues vivió en esa época, Maximiliano, que fue marcada por el ascenso de ideologías totalitarias, el comunismo, el nazismo, el ateísmo militante, es decir, ideologías que negaban la dignidad de la persona, que destruían la fe, de hecho miraban la fe como enemigo, que convertían al ser humano en una pieza del sistema. El nazismo en particular fue una maquinaria infernal de odio, basada en el racismo, el orgullo, la fuerza bruta, el exterminio del débil. Y en ese contexto, Kolbe se mantuvo firme, sin dobleces, usando la palabra, la prensa, la oración, el testimonio para resistir desde su trinchera espiritual. No era un político, pero su voz era profética. No era un militar, pero su valentía desarmó a los violentos. ¿Qué hizo Kolbe? Bueno, en primer lugar, formó conciencias, enseñaba doctrina clara, sin ambigüedad, predicaba con fuerza, pero con ternura.
En sus publicaciones denunciaba el mal, pero también proponía el bien con belleza. Y en segundo lugar, pues acogía a los perseguidos. Durante la ocupación nazi, pues escondió a miles de judíos y refugiados en Niepokalanów. No preguntaba su religión ni su ideología. Veía simplemente en ellos a hijos de Dios. Y en tercer lugar, pues también se preparó para el martirio. No fue una víctima improvisada, sino un sacerdote que sabía que su vida le pertenecía a Cristo. Cuando fue arrestado, ya estaba listo. Hoy no enfrentamos campos de concentración físicos, pero muchos hombres viven en prisiones interiores, atrapados por el relativismo, por la pornografía, por el miedo al compromiso, por la comodidad. Y también enfrentamos estructuras sociales que nos piden callar la verdad, diluir la fe, disimular nuestra identidad cristiana. ¿Qué haría Kolbe hoy? Lo mismo que hizo entonces, vivir con coherencia, hablar con claridad, actuar con caridad. Y vos y yo, hermano, estamos llamados a lo mismo. Una de las grandes lecciones que San Maximiliano Kolbe nos deja es que la fe no puede ser neutral. No podemos ser católicos pasivos ante un mundo que cada día relativiza más la verdad, que cosifica a la persona, que redefine el matrimonio, que confunde la libertad con el libertinaje. Kolbe fue muy claro. El cristiano debe posicionarse, no con odio, pero sí con firmeza. No con violencia, pero sí con convicción. Y esa es la gran dificultad para muchos hombres de hoy. Queremos ser fieles, pero también agradar al mundo. Kolbe nos muestra que esa doble vida no es posible. O somos luz o nos volvemos sombras. En su tiempo, Kolbe vio cómo muchos católicos se silenciaban, se adaptaban, se justificaban, y él decidió no ceder. No por arrogancia, sino por fidelidad. Y esa fidelidad le costó la vida, pero también le ganó el alma de miles que se conmovieron con su entrega. En ese campo de concentración en Auschwitz, los soldados se sorprendían de su serenidad. Los prisioneros veían en él un consuelo, una presencia que elevaba el ambiente, porque el hombre que se mantiene firme en la verdad, aún en medio del dolor, irradia luz. No necesita imponerse, solo necesita ser auténtico. Una de las dimensiones más impresionantes del legado de San Maximiliano fue su visión profética sobre la evangelización. Él comprendió mucho antes que otros que si la iglesia no ocupaba los espacios públicos, culturales y mediáticos, lo harían otros, con ideas opuestas al evangelio. Por eso se dedicó con alma y cuerpo a usar todos los medios disponibles en su época para formar, para evangelizar y despertar conciencias. Desde imprentas hasta transmisiones radiales, desde revistas masivas hasta pequeños folletos catequéticos. Es decir, todo servía para llevar a Cristo a las almas. Él mismo decía, debemos aprovechar todos los medios buenos, todos los talentos, todos los recursos para conquistar el mundo para Cristo por medio de María. Maximiliano entendía que la batalla espiritual no era solo interior, sino también cultural. Sabía que muchas almas se perdían no por maldad, sino por ignorancia, por desinformación, por falta de alguien que les mostrara la belleza de la verdad. Y por eso insistía tanto en la formación espiritual. No basta con tener buena intención. El hombre católico tiene que conocer su fe, saber explicarla, defenderla con caridad y proponerla con alegría. Kolbe preparaba a sus frailes no solo para rezar, sino también para predicar, para escribir, para comunicar. No temía a la modernidad, la redimía. Vean qué hermoso eso, ¿eh? No huía del mundo, lo transformaba. Y ese legado es profundamente actual, porque hoy vos y yo, hermano, tenemos a nuestra disposición herramientas que Kolbe ni siquiera soñó. Redes sociales, podcasts, transmisiones en vivo, chats, aplicaciones católicas. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué estamos haciendo con ellas? ¿Cómo las usamos? ¿Formamos o nos dejamos deformar? Kolbe nos llama a ser apóstoles en el mundo digital, testigos en cada espacio. Su legado nos grita que el evangelio no se queda en la sacristía, se imprime, se comunica, se vive. Y vos podés ser parte de ese legado, empezando por vivir y compartir tu fe con inteligencia, con alegría y con coherencia. Podría surgir la pregunta, ¿cómo se traduce el ejemplo de un fraile mártir a la vida de un esposo o de un padre
o de un trabajador, o un empresario, o incluso un joven católico de hoy? La respuesta no es complicada. Se traduce viviendo cada vocación como un campo de misión, como Kolbe vivió la suya en la familia, siendo presencia firme, tierna y formativa. En el trabajo, siendo honesto, generoso, justo y valiente. En el servicio a los demás, dando tiempo, escucha y consuelo. Es decir, Kolbe fue sacerdote, sí es cierto, ¿sí? Pero su entrega, su pureza y su amor son universales porque reflejan a Cristo. Y todo hombre que quiera parecerse a Cristo tiene en Kolbe un espejo fiel. Hoy vivimos en una cultura donde muchos renuncian al sacrificio, evitan el compromiso, huyen del dolor. Bueno, pues Kolbe nos muestra todo lo contrario, que la verdadera felicidad está en darse. En la vida familiar, por ejemplo, podemos ser mártires blancos, muriendo cada día a nuestro ego para amar a nuestra esposa, para formar a nuestros hijos, para perdonar sin medida. Y en el trabajo, pues podemos ser testigos cuando no nos dejamos corromper, cuando tratamos con dignidad a cada persona, cuando evangelizamos con el ejemplo más que con las palabras. Y finalmente en la sociedad, pues podemos servir con humildad, sabiendo que cada acto de caridad sincera es una semilla de eternidad. Es decir, San Maximiliano no fue santo por un solo acto heroico, ese acto de Auschwitz, donde dio su vida. No, por una vida entera entregada paso a paso en lo ordinario, hasta el día en que Dios le pidió el acto supremo. Y eso es lo que está al alcance de todos nosotros. No se trata de morir en un campo de concentración, sino de vivir cada día como un sí silencioso a Dios. Bueno, en el próximo segmento vamos a mirar cómo la iglesia honra su memoria, qué significa su fiesta litúrgica y cómo su figura ha sido reconocida como modelo universal de santidad. No te lo perdas, ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Entramos al último de los segmentos de esta hermosa edición sobre Maximiliano Kolbe. Y aquí es donde el cielo se abre un poco más para mostrarnos cómo la iglesia, madre y maestra, reconoce a sus hijos fieles. San Maximiliano Kolbe no solo vivió en santidad, sino que murió como Cristo, entregando su vida por amor. Y por eso la iglesia no dudó en elevarlo a los altares como modelo de caridad heroica, como ejemplo luminoso para toda la humanidad. En este segmento vamos a contemplar cómo la iglesia celebra su fiesta, qué significado tiene su canonización, qué enseñanzas nos deja el magisterio a través de él y cómo este mártir del siglo XX sigue siendo faro en el siglo XXI. Porque cuando un santo es auténtico, no pertenece solo a su tiempo, sino a todos los tiempos. Bueno, Maximiliano, ese gran santo, fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 10 de octubre de 1982, en una ceremonia que conmovió profundamente a toda la iglesia. Fue declarado mártir de la caridad, un título sin precedentes en la historia de la iglesia. Hasta entonces el martirio había sido reconocido principalmente cuando alguien moría por odio a la fe, odium fidei. Pero Kolbe murió por amor, un amor tan semejante al de Cristo que la iglesia extendió que merecía una categoría propia. Fue un acto de canonización teológica y pastoral que iluminó la doctrina del amor oblativo, la entrega hasta el extremo, la imitación concreta del Redentor. Y lo más hermoso de esa canonización fue que estuvo presente en primera fila el hombre por quien Kolbe dio su vida, Francisco Gasi-Nowiczek. Era un anciano ya, con lágrimas en los ojos, dando gracias por haber vivido gracias al sacrificio de otro. Esa imagen resume todo el evangelio, porque al canonizar a Kolbe, la iglesia no solo reconocía un acto heroico, sino la autenticidad de una vida entregada paso a paso, que culminó con ese acto supremo. Su martirio fue la flor final de un árbol que había sido regado por años de oración, de trabajo, sacrificio y consagración total.
La iglesia al canonizar a Kolbe nos está diciendo, aquí tenés un camino, una respuesta, un modelo. No es solo un testigo del pasado, es un compañero de camino, un intercesor potente, un hombre que nos muestra que el amor tiene la última palabra. Y en esos tiempos, como los ahora nuestros, donde se duda tanto del sacrificio, del compromiso, de la fe viva, Kolbe brilla como estrella firme en el firmamento de los santos. La iglesia celebra la fiesta de San Maximiliano Kolbe, pues ese 14 de agosto, en vísperas de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y esto no es casualidad. Kolbe murió un 14 de agosto de 1941 y su martirio fue la coronación de una vida profundamente mariana. ¿Cómo no ver en este hecho un signo providencial? Porque María lo tomó como suyo en la infancia, lo formó como sacerdote, lo acompañó como misionero y lo recibió como mártir, justo antes de su propia fiesta de la Asunción. Es como si la madre hubiera querido llevarlo personalmente ante su hijo para presentarlo como un sacrificio agradable, una oblación pura. Celebrar a Kolbe el día antes de la Asunción es una invitación para todos nosotros. Nos recuerda que la santidad no es evasión, sino ascensión. Que también vos, hermano, podés vivir esta vida con la mirada puesta en el cielo, como lo hizo Kolbe. Su fiesta litúrgica no es solo un recuerdo, es un estímulo, un llamado. En muchas parroquias se reza el rosario ese día. Se celebran eucaristías especiales, se renuevan consagraciones a María y cada vez más hombres descubren en Kolbe a un intercesor cercano, a un hermano mayor que los anima a vivir la fe con radicalidad y ese amor a María. Y además, esta cercanía con la fiesta de la Asunción, pues nos recuerda que la Virgen no abandona a sus hijos, especialmente en la hora del dolor, de la lucha o de la muerte. Kolbe murió en un campo de concentración, pero entró al cielo en brazos de María. Y esa es la esperanza que también vos podés tener si vivís tu vocación con fe, con pureza, con caridad concreta. Porque la iglesia no celebra santos lejanos, sino compañeros de camino que nos muestran que con María todo es posible. El Catecismo de la Iglesia Católica en ese numeral 2473 nos dice: el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, a quien está unido por la caridad. Y si hay alguien que encarnó esto en plenitud en el siglo XX, fue San Maximiliano Kolbe. No solo murió por la fe, sino por caridad. Es decir, por amor oblativo. Y esa es una enseñanza poderosa. El amor llevado al extremo es el rostro más luminoso de la fe. Además, el magisterio reciente ha valorado cada vez más el testimonio de Kolbe. San Juan Pablo II lo citó en múltiples ocasiones, especialmente al hablar de la dignidad de la persona, del valor de la vida y de la lucha contra los totalitarismos. Benedicto XVI, por su parte, lo consideraba un mártir de la cultura del amor contra la cultura de la muerte. Y nuestro querido Papa Francisco, que recientemente nos dejó, pues dijo que Kolbe es un santo de gestos silenciosos que hablan más fuerte que muchos discursos. La Iglesia lo ha colocado entre los grandes testigos de nuestro tiempo y su figura aparece cada vez más en catequesis, retiros, formaciones y también literatura espiritual. Y aquí está la enseñanza para nosotros. El martirio no es solo un evento sangriento, sino una posibilidad diaria. Es una oportunidad morir a uno mismo por amor en lo cotidiano, renunciar al orgullo para perdonar, callar para no herir, servir sin esperar, ser fiel aunque cueste. Kolbe nos recuerda que el amor cristiano es crucificado, pero también glorioso. Y cuando lo vivimos así, pues no necesitamos hacer ruido. El Espíritu Santo se encarga de dar fruto.
Finalmente, aunque San Maximiliano vivió en el siglo XX, su figura resuena con fuerza en este siglo nuestro, el siglo XXI, porque su espiritualidad mariana, su entrega radical, su misión evangelizadora y su firmeza ante el mal hacen de él un santo que para este tiempo pues, es muy confuso y muy necesitado de testigos valientes. En muchas partes del mundo, especialmente entre hombres jóvenes, está resurgiendo esa devoción a Kolbe como un modelo de masculinidad equilibrada, consagrada, generosa, no como un ideal inalcanzable, sino como un compañero cercano que nos dice, vos también podés. Cada vez más parroquias lo eligen como patrono de grupos de hombres, de adoración perpetua, de misiones marianas, de movimientos pro vida. Y eso no es extraño, no nos debiera extrañar, porque su vida tocó todas esas dimensiones. Fue adorador, fue misionero, fue protector de los débiles, amante de la Virgen, defensor de la vida. Es decir, su imagen, con esa sotana franciscana, sus lentes redonditos, su mirada serena, es cada vez más reconocida y su intercesión poderosa ha sido invocada en casos de adicciones, de persecución, de crisis familiares. Porque San Maximiliano Kolbe no es un santo para vitrinas, es un intercesor para batallas reales. Y vos, hermano, te podés acercar a él hoy. Consagrate a María como él lo hizo, ofrecele tu día, tus luchas, todas tus cruces. Pedile que te enseñe a amar sin condiciones, a mirar a cada hombre como un hermano por el que vale la pena dar la vida. Y cuando dudes, cuando tengas miedo, cuando te cueste, repetí sus palabras, solo el amor crea. Porque el amor, cuando es verdadero, vence al odio, transforma al mundo y nos lleva al cielo, donde Kolbe ya nos espera con su sonrisa de paz. Querido hermano, hombre de Dios, hoy hemos recorrido la vida, la espiritualidad, el testimonio y el legado de un gigante de la fe. San Maximiliano Kolbe no fue un superhéroe, no fue un místico inalcanzable, fue un hombre como vos y como yo, con luchas, con heridas, pero con un corazón totalmente entregado por completo a Dios y a su madre, la Virgen. Nos enseñó que la santidad es posible porque la caridad es más fuerte que la muerte y que el amor vivido hasta las últimas consecuencias no es locura, es evangelio puro. Así que esta edición pues nos impulse a vivir con más fervor, con más claridad, con más generosidad. Aprendamos a San Maximiliano a vivir con propósito y a morir al egoísmo y a consagrarnos cada día al corazón inmaculado de María. Y donde vos estés, también haya un campo de misión, un altar oculto, un acto de amor que transforme al mundo. Cerramos no sin antes elevar el corazón y rezar juntos. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Tú, Inmaculada, que mostraste 2 coronas al joven Kolbe, acoge hoy también nuestra vida dividida, nuestros miedos y nuestros deseos de santidad. Vos que fuiste su reina y su camino hacia Cristo, enseñanos a vivir con su pureza de corazón, con amor oblativo y con una entrega diaria a la voluntad del Padre. Vos que lo formaste en la misión y lo sostuviste en ese campo de concentración de Auschwitz. Ayúdanos a decir sí cada día, sin temor, sin reserva, sin mirar atrás. Hacenos instrumentos tuyos, soldados tuyos, hombres consagrados a tu corazón para conquistar el mundo para tu Hijo. Y que como San Maximiliano Kolbe, sepamos dar la vida en lo pequeño y en lo grande, y que nuestro amor, como el suyo, no tenga medida, porque solo el amor crea. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu, danos. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces.
Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.